Listo, Carlos, muchas gracias por la presentación. Bueno, ante todo, muy buenos días. Espero que estén muy bien en casa, cuidándose, y bueno, que este sea un tiempo para aprovecharlo, ¿no? En todo caso, si es que tenemos la limitante de continuar todavía en nuestras casas, si es que ese es el caso, pues aprovechémoslo conociendo un poquito más de, de las ramas de nuestra profesión. Bueno, en ese entender, pues eh, vamos a dar comienzo a nuestra charla del día de hoy. Y vamos a hablar sobre la gestión de notificaciones sanitarias de productos cosméticos, bueno, que es el título que le hemos puesto a la ponencia. Muy bien. Esto que ven acá no es para que se asusten, pero es más o menos cómo cómo está el mapeo de la regulación sanitaria a nivel andino del país y de la comunidad andina en realidad, ¿no? Quizás, bueno, no, ya no consulté el detalle si es que conocen ustedes algo de regulación sanitaria de cosméticos. Ya les voy adelantando que esto se regula a través de las normas de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN. Entonces, también les voy adelantando, y también deben saber que esta comunidad andina está conformada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Hasta hace unos años era conformante Venezuela. Sin embargo, pues he sabido que ellos prefirieron retirarse y conformar el bloque Mercosur, aunque hasta donde también tenemos entendido todavía no han sido oficialmente aceptados allí. Entonces, bueno, toda nuestra regulación andina está armonizada a este nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo es el mapeo de la normativa? Comienza con el año 2002, ¿no? De manera más trascendental, el año 2002 con la decisión 516, ¿no? Que se emite. Entonces, a la fecha, al 2020, pues esta decisión tendría sus 18 años, continúa en vigor, pero como podrán entender, hay, hay, una, hay un cambio tecnológico en ciencias, en comercial, regulación, ¿no? En todos estos años que ha forzado que de todas maneras se modifique esta decisión. Entonces, desde hace algunos años, pues ya se viene modificando, perdón, trabajando en la modificación, y tenía que entrar en vigor a partir del 2018. Sin embargo, pues por temas administrativos de las autoridades sanitarias, es que se ha ido postergando, y finalmente tuvimos la pandemia que todavía estamos pasando, que se tuvo que traspasar la entrada en vigor para el 2021 recién, ¿no? Entonces, hasta ese entonces estamos todavía con el vigor de la decisión 516. Sin embargo, a grandes rasgos, no es muy distinta. La esencia de la decisión no cambia. ¿Ya? O sea, se sigue trabajando con un esquema de notificación sanitaria, con un esquema de reconocimiento de notificación sanitaria. Entonces, los cambios son para darle precisiones, ¿no? A los requisitos, por ejemplo, o también darle más precisión a qué cosa es un cosmético, qué cosa no. Y lo que sí se ha buscado fortalecer son los temas de control y vigilancia, que quizás era la razón de ser de tener una legislación armonizada entre los 4 países. ¿Por qué dije MID, el AGMED en Bolivia, el ARCSA en Ecuador y el INVIMA propugnan hacer una legislación armonizada? Pues porque lo que querían era hacer una vigilancia en común, ¿no? Entonces, felizmente hay medios digitales ahora que permiten hacer una vigilancia también más ágil, ¿no? Entonces, lo que pretenden hacer ahora es una vigilancia incluso eh, utilizando medios quizás digitales, ¿no? En los que puedan hacer vigilancia de revisión, de documentación, ¿no? Alterno al control y vigilancia in situ, en el laboratorio, en la droguería que hay al día de hoy, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas se ha pretendido
optimizar con la decisión 833, de la que vamos a hablar más adelante. Entonces, más o menos ese es el camino. Y también lo que les puedo comentar es que a lo largo de los años, por ejemplo, el 2002 mencionábamos que se dio la decisión 516 y luego el 2004, por ejemplo, y emitió el reglamento sobre control y vigilancia. El año 2008 se emitió una decisión, también tiene categoría de decisión, sobre la circulación de muestras de productos cosméticos, vamos a hablar más adelante. La resolución 1333, que es la resolución que nos da los formatos, la codificación de notificaciones sanitarias, entre otros datos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta información, bueno, por mi parte no hay inconveniente con que ustedes la tengan, entonces ahí pueden mirarla, ¿no? Entonces, por otra parte, si bien es cierto, el tema de los cosméticos es regulado por normativa supranacional, también hay normativa nacional que la complementa. En la misma decisión 516, en uno de los artículos finales, indica que para temas de control y vigilancia, pues se toma en cuenta la normativa nacional, ¿no? Hay que considerar pues que cada país tiene ciertos detalles que no son armonizables, ¿no? Por la misma estructura de los países, la misma dinámica que es diferente en cada país, ¿no? Por ejemplo, para ser titular de una notificación sanitaria en el Perú, necesitamos constituirnos como una droguería o un laboratorio, según nuestra ley, nuestra regulación peruana, nuestra ley 29459 y nuestro decreto supremo 016 y 014, ¿no? Necesitamos ser una droguería o un laboratorio para ser titulares de una NSO. En el caso de Ecuador, pues la norma dice, la norma interna nacional dice que necesitan ser una distribuidora, y en el caso de Bolivia, pues ellos necesitan ser una importadora en caso de que requieran ser titulares similares a una droguería, o también laboratorio en caso de que fabriquen, ¿no? Entonces, vemos que es distinto en cada país. Entonces, ese tipo de detalles no se ha llegado a armonizar a nivel de los 4 países, ¿no? Por ejemplo, otro tema es el de los almacenes, ¿no? El país que tiene más desarrollado el tema del almacenamiento, por ejemplo, de las normas que deben seguir los establecimientos que almacenan productos cosméticos es el Perú. En cambio, no hay esa misma rigurosidad en nuestros vecinos. Bueno, en ese sentido, pues a las normas peruanas que complementan a la normativa supranacional, tenemos en primera instancia la ley 29459, a la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Específicamente, esta ley en su artículo 13 establece que los productos cosméticos se rigen por normas de la Comunidad Andina. Luego sus reglamentos respectivos, la 014 y la 016, también establecen y complementan los temas que le faltan a la decisión 516, por así decirlo. Específicamente también tenemos la resolución ministerial 132 del 2015, que nos versa sobre droguerías, que es el manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Sabemos que dentro del rubro de productos sanitarios, según la ley 29459, se encuentran los productos cosméticos, ¿no? En ese sentido, pues, todos los productos cosméticos y las droguerías, que son las que importan y comercializan productos cosméticos, deben cumplir con lo establecido en la resolución ministerial 132 del 2015. En cambio, si es que somos laboratorio, pues tenemos publicada un acta de la DIGEMIT, la pueden encontrar ustedes en la página web, tiene esta codificación interna, que es un acta de inspección para establecimientos de fabricación de productos cosméticos, que es el acta que nuestros colegas de buenas prácticas de manufactura utilizan para hacer las inspecciones, incluso también para hacer las aperturas, ¿no?, de los laboratorios. Entonces también lo pueden revisar, es un acta bastante extensa que tiene comprendido todos los procesos de manufactura. Para los trámites en general, que es para sacar las notificaciones sanitarias,
diciéndolo coloquialmente, pues tenemos a este Decreto Supremo 001 del 2016, que es el TUPA, el Decreto Supremo que aprueba al Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA del Ministerio de Salud, y sus modificatorios, ¿no? Que han tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo, en las cuales se han simplificado requisitos, se han reducido los costos de las tasas. Y por otro lado, pues tenemos normas del Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo, que que a través de la BUCE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, pues facilitan esta plataforma para que los administrados hagamos los trámites para obtener nuestros códigos de identificación de notificación sanitaria. Y bueno, esta de acá, la de publicidad, no deja de ser importante. Si bien es cierto, quizás no nos vaya a servir específicamente para el tema de obtener una NSO, pero por nuestro ejercicio de químico farmacéuticos que trabajamos en regulación, sí es muy importante que también la conozcamos. Ha sido una de las últimas normas que he visto que se han emitido en este año y que puedan tener injerencia, ¿no? en este rubro, y es muy importante porque habla de un tema de publicidad. Es la resolución ministerial 474 del 2020, que ha sido emitida en julio, si mal no recuerdo, que establece los criterios éticos para la promoción y publicidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y también productos sanitarios. Repito, dentro de los productos sanitarios se encuentran los productos cosméticos. Dentro de lo que establece esta resolución ministerial es que en la publicidad de productos se deben mencionar los códigos de notificación sanitaria obligatoria. Cuando hablamos de publicidad, pues hablamos de publicidad, catálogos, revistas, internet, ¿no? Ahora tenemos muchos bloggers, youtubers, entre otros que hacen publicidad. Entonces, lo que pide la norma es que donde haya publicidad, se coloque el código de NSO de los productos cosméticos, por si acaso. Bueno, y otros que son un poco más predecibles, ¿no? Que los productos cosméticos siempre estén alineados a la definición de productos cosméticos, que no excedan en sus propiedades y que sean veraces, ¿no? Que toda la publicidad sea veraz. Finalmente, una resolución bastante antigüita es la 454 del 2001, que es una norma técnica para la adición de fluoruros en cremas dentales, enjuagatorios y otros utilizados en la higiene bucal, bueno, que nos dan las pautas y lineamientos sobre los requisitos como contenido de fluoruros. Acá, por ejemplo, en esa norma dice que se deben expresar en ppm, también indica la información que debe ir en el, el material, no el material en base, en las cajas, por ejemplo, ¿no? Que contienen a estos productos. Entonces, para tomarlo en cuenta. Ahora bien, vamos a ver, acá hay un espacio que no me deja, que no me deja visualizar. Muy bien. Regresando a nuestro tema, la normativa supranacional en la comunidad andina. Regresando acá, el objetivo de esta lámina es mirar cómo está distribuida la legislación supranacional en nuestros países, cómo está establecida, perdón. Entonces, en primera instancia, tenemos el Acuerdo de Cartagena de 1967, es un documento macro, el que da por nacer, es el acta de nacimiento de la comunidad andina, ¿no? Entonces, ese documento es el que tiene mayor jerarquía dentro de Comunidad Andina. Luego tenemos a las decisiones del Consejo Andino de Ministros y Relaciones Exteriores y la Comunidad Andina, y la Comisión de la Comunidad Andina. Estas decisiones, por ejemplo, son las que establecen, regulan requisitos, ¿no? Dentro de ellos tenemos a la decisión 516, ¿no? De productos cosméticos, a la decisión 833, que nos regula la actualización de la decisión 516, a la decisión 706, ¿no? E incluso también tenemos una decisión que nos habla sobre propiedad intelectual. Entonces, para que vean la variedad
sobre los temas que pueden ser normados por la comunidad andina. Las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que tienen menor rango, y bueno, otros convenios de complementación industrial, ¿no? Ahora, ¿cómo o cuáles son las características de este ordenamiento jurídico comunitario? Pues en primera instancia tenemos, eso desde el punto de vista legal, en primera instancia tenemos el principio de autonomía, ¿no? Entonces, toda la normativa andina tiene ese carácter de ser autónomo, no va a depender siempre no va a depender de las normativas nacionales de cada uno de los países integrantes. Otro principio muy importante, y eso anótenlo y recuerden siempre, es el de la primacía, ¿no? Es decir, la supranacionalidad. Entre dos normas, una norma peruana que dice A y otra que dice, una norma supranacional que dice B sobre un mismo tema, la que siempre va a tener mayor primacía es la norma supranacional, ¿ya? Entonces, eso es un tema muy importante. Luego tenemos el principio de aplicación inmediata y el de efecto directo, que quiere decir que apenas se emite la normativa en la Gaceta de la Comunidad Andina, en la Gaceta de Cartagena. Aprovecho y les comento que la Gaceta de Cartagena son documentos gratuitos que están publicados en la misma página de la Comunidad Andina, y apenas se publica una decisión, una resolución, un convenio o algún documento eh, en los que intervenga la comunidad, pues se publican de manera automática en esta gaceta. El acceso es libre para todas las personas que requieran mirarlo, y bueno, si es que ustedes se dedican a estos temas, pues les recomiendo, ¿no?, que lo revisen constantemente. Y, y una vez se publican en esta gaceta, pues no requieren ser absorbidos por la normativa nacional, perdón, no requieren ser absorbidos por la normativa nacional. Es decir, no requiere que se apruebe a través de una resolución ministerial y se emita en el peruano, por ejemplo, no requiere de eso, ¿ya? Entonces, apenas sale una normativa en la Gaceta de Cartagena, pues hay que leerla y es de aplicación inmediata, salvo el mismo documento indique lo contrario, ¿no? Y luego, pues el principio de complemento indispensable, que más o menos es lo que hablábamos, ¿no? Las características que hablábamos. Cuando hay temas que no regula la normativa supranacional, pues ahí acude la normativa nacional y se complementa. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y más o menos vamos a hablar de la historia de la decisión 516 y sus características más importantes, ¿no? En el año 2002, pues los países miembros se reúnen y armonizan las legislaciones correspondientes a productos cosméticos, tomando en cuenta algunas aristas, ¿no? Que uno, los productos cosméticos son productos de bajo riesgo sanitario. Si es que nosotros nos podemos reflexionar en el transcurso del día de hoy, ¿no? Nos hemos levantado, nos hemos cepillado los dientes, nos hemos duchado, en ese transcurso hemos usado seguro un dentífrico, un enjuague bucal, un shampoo, un acondicionador, un jabón, un gel de ducha, bueno, ya van como 4 productos. Y luego nuestra rutina ha seguido, ¿no? Nuestra rutina ha seguido, y probablemente, si es que contamos en nuestras cabezas, pues llegamos como a 10 productos, así sin pensarlo, ¿no? Entonces, versus que no hemos tomado ningún medicamento si es que estamos sanitos. Entonces, vemos que esa rutina de 10 productos, o 5, ya economizándolo, quizás y las mujeres usamos más, más productos, ¿no? Por un tema de maquillaje o un anti-aging, no sé. Entonces, ese uso constante no debe representar un riesgo sanitario, ¿no es cierto? No representa un riesgo sanitario a la larga, porque ese uso pues lo hacemos todos los días. Y si es que miramos más atrás, desde que somos niños, pues tenemos esas rutinas de limpieza, ¿no? Los niños igual se van a duchar, pues usan un jaboncito, un shampoo, ¿no? Entonces, ese uso constante no debería representar un riesgo para la salud, no debe representar. Entonces, son productos de bajo riesgo sanitario, ¿no? Entonces, uno de los pilares fundamentales es que los productos cosméticos deben ser seguros.
Por otra parte, se consideró que se elimina el riesgo sanitario, ¿no? El esquema del registro sanitario y se reemplaza por el de una notificación sanitaria. Antes del 2002, incluso antes del 2002 se utilizaban había unas decisiones previas que, bueno, no las considero acá porque no tuvieron mucho tiempo de vigencia, los que para algunos productos se usaban el esquema de registro sanitario, para otros los de notificaciones sanitarias, ¿no? Entonces, pero incluso antes a esos años, pues todavía se manejaba el esquema de registro sanitario. Y luego tenemos el control posterior en el mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una vez notificado el producto, pues acá se tiene que poner mucho ojo en lo que se vaya a comercializar. Y acá debería ser la verdadera función de las autoridades sanitarias, ¿no? Si bien es cierto, también tienen función al momento de hacer la notificación sanitaria, sí, entendemos que es un proceso administrativo y también hay un trabajo por ellos, es que en el momento de hacer la vigilancia es el grueso, debería constituir el grueso, ¿no? De ese trabajo para efectuar un verdadero control en el mercado. Entonces, uno de los temas que perseguía también esa decisión 516 es este. Y otro muy importante y que facilita bastante la comercialización entre los productos, el realizar productos, comercializar, importar, es el del reconocimiento mutuo de códigos de NSO entre países CAN, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y les voy adelantando. Que mi empresa notifica una NSO, un producto acá, ante Digemit. Digemit le asigna un código de NSO a este producto, una NCOC peruana, ¿no? Y luego yo quiero comercializar ese mismo producto en Ecuador. Entonces voy con una información mínima ante la autoridad ecuatoriana. Previamente, antes me tengo que constituir como establecimiento ante ellos, que sería una distribuidora, según conversábamos. Hago mi trámite a través de la BUE y el ARCSA reconoce el mismo código peruano, ¿no? Y le asigna las mismas propiedades, o sea, tiene el mismo nombre, tiene la misma marca, fabricantes, vigencia. Si es que tenía 10 tonos, también se le reconoce los 10 tonos. Si es que tenía 2 marcas, se le reconoce las 2 marcas. Entonces, es, eh, esa es una de las bondades, en todo caso, del reconocimiento mutuo de códigos de la NCO. Pero también ante un beneficio hay una obligación, porque si el código se fue mal, entre comillas, mal notificado, o alguna información estaba errada, algún dato estaba equivocado, pues también en el segundo país va a haber un tema de notificar o reconocer mal el producto, ¿no? Entonces, solamente para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, sobre la decisión 516, en este caso, pues tenemos a grandes rasgos, los capítulos de la decisión 516 están conformados por el capítulo 1, donde tenemos las definiciones y el ámbito de aplicación, al capítulo 2 de la notificación sanitaria, que es lo que vamos a mirar hoy día, luego al capítulo 3 de la comercialización, luego de la vigilancia, el capítulo 5 de las buenas prácticas de manufactura, luego tenemos sobre la asistencia y cooperación entre autoridades nacionales competentes, la lista indicativa de productos cosméticos, y bueno, en el anexo 2 están las normas de buenas prácticas de manufactura de productos cosméticos. Acá les puedo ir comentando que para la decisión 833 que se está revisando, pues el objetivo es que este anexo 2 constituya un nuevo reglamento un reglamento técnico sobre buenas prácticas de manufactura. En ese sentido, las autoridades ya vienen trabajando, entonces incluso ya tenemos entendido que ya está bastante avanzado el documento y estaría próximo a salir, ¿no? Ese era uno de los temas que quería contarles también. Ahora, vamos a ver qué es un producto cosmético. Cuando hablamos desde el punto de vista sanitario, de regulación sanitaria, pues la decisión 516 nos dice que es toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo.
toda sustancia o formulación. Puede haber productos, pues, que son conformados por solamente un ingrediente, puede ser una formulación más compleja. Eh, por ejemplo, hay a veces aceites para, que utilizan para masajes, ¿no? Entonces, únicamente el ingrediente es un aceite, por ejemplo, ¿no? O puede ser que es los ejemplos de formulaciones más extensas son los anti-aging, por ejemplo, ¿no? A veces hay ingredientes hay productos que tienen hasta 60 ingredientes, ¿no? Incluso un poquito más, ¿no? Entonces son a veces formulaciones complejas para lograr productos cosméticos. A diferencia, o si es que lo contrastan con un medicamento, ¿no? Un medicamento generalmente es el principio activo, el conservante, estabilizante y, bueno, las sustancias mínimas que puedan ayudar a preservar el medicamento, ¿no? En cambio, en cosméticos, miren ustedes los envases de los cosméticos y van a ver unos listados bastante grandes. Si son maquillajes o si son productos de tratamiento facial o corporal, tienen listados mucho más grandes. Luego, sobre el lugar de aplicación, pues el lugar de aplicación son la epidermis, sistema piloso, capilar, uñas, labios, órganos genitales externos, en los dientes o en las mucosas bucales, ¿no? Entonces, muy importante tomarlo en cuenta, o sea que el lugar de aplicación únicamente es local, solo local. No puede ser inyectado, no puede ser solución para el crecimiento de uñas y sea tomado, ¿no? O mucho cuidado, porque también hay en el mercado, he visto ampollas, ¿no? Ampollas que utilizan notificaciones sanitarias de productos cosméticos cuando en realidad, si es que uno busca más información en el internet, pues corresponden a productos parenterales, ¿no? Entonces eso ya no estaría dentro de la definición de productos cosméticos y ahí hay un tema sanitario bastante fuerte porque ustedes por calidad, buenas prácticas, fisiología, etcétera, etcétera, por toda nuestra formación profesional, sabemos que un producto que se va a inyectar es totalmente diferente a uno que se va a aplicar localmente, ¿no? Entonces, mucho cuidado en eso. Por ejemplo, acá, ¿qué más tenemos? Labios, ¿no? Para los labios, las uñas, los órganos genitales externos, o sea, hay unos jabones íntimos, ¿no? Los jabones íntimos pueden ser considerados como cosméticos. Sin embargo, los productos que van a ingresar dentro de los genitales internos, pues ya no serían considerados, ¿no? Ahí habría que buscar si es que corresponde a un dispositivo o un producto farmacéutico. En los dientes son mucosas bucales, por ejemplo, todos los dentífricos, los enjuagues bucales, pueden ser considerados ahí. Cuando hablemos del reconocimiento, ahí, o mejor dicho, Gladys, te voy adelantando. Especifícame cuál era el tema por el que no reconocieron, porque si es que no aceptaron el reconocimiento, por algo ha de ser. Entonces, para poder contestarte con mayor detalle, por favor, precísame el motivo por el que no reconocieron el trámite. Si gustas al privado. Ya. En la finalidad de uso, pues tenemos que limpiar, perfumar el aspecto y proteger o mantener el buen estado o prevenir o corregir los olores corporales. Esas son las únicas finalidades con las que puede comercializarse o fabricarse y comercializarse un producto cosmético, ¿no? Únicamente limpiar, puede ser un jabón, un shampoo, o una fragancia, un perfume, modificar el aspecto, por ejemplo, un maquillaje, ¿no? Yo tengo los ojos chinitos o las ojerotas, entonces agarro unas sombras y, bueno, provoco que el ojo esté más abierto, ¿no? Modifique el aspecto. Proteger o mantener en buen estado, ¿no? Por ejemplo, un protector solar, ¿no? Un protector solar o algo que me pueda ayudar a prevenir o corregir los olores corporales, un desodorante, un antitranspirante también podría ser, ¿no? Entonces, ese tipo de productos pues están considerados dentro de las finalidades de uso de un producto cosmético. Ahora bien,
si es que lo pensamos, los productos antiedad, por ejemplo, pues tienen claims bastante interesantes, si es que se han puesto a mirarlos, pues unos hablan de devolverle, digamos, la lozanía, ¿no? A grandes rasgos, pero pues esa lozanía se devuelve en la piel, pues, con formulaciones eh, que, que van a quedar en la piel, ¿no? En la piel y pues de todas maneras, si hay una interacción entre la piel y el activo, ¿no? Entonces, hay que saber identificar hasta qué punto puede ser, ¿no? Hasta qué punto puede ser la recomendación o lo que un producto cosmético es que efectivamente un producto puede tener una actividad ahí a nivel local, pero no debería tener a nivel sistémico. Ahora, si es que esa crema, por ejemplo, va a ser usada a nivel local, pero va a ingresar a nivel sistémico y puede tener un efecto a ese nivel, pues tampoco estaría considerado dentro de. Entonces, mucho cuidado con los estudios de seguridad, ¿no? De los productos. ¿Qué ingredientes están permitidos? Acá, pues menciono la decisión 777, que es una modificatoria de la decisión 516, y nos indican que las listas de ingredientes que son permitidas para que sean conformantes como productos cosméticos o que sean conformantes de productos cosméticos son la lista de aditivos de colores permitidos por la FDA, el listado de ingredientes de la PCPC, una asociación, un gremio europeo que es la Cosmetic Europe, de Personal Care Association, y las directivas de la Unión Europea. Acá, entre paréntesis, en Comunidad Europea no se rige actualmente por directivas, sino tiene reglamentos, el reglamento 1223 y sus modificatorias. Entonces, acá lo que quería mostrarles es así de manera... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Por favor, díganme si logran verme. Mándenme un chatcito. Sí, sí podemos la presentación. Ya. Ahorita estoy mostrando una página web. ¿Logran verme? Sí, claro. Ya, muy bien. Entonces, no sé, ustedes están también con su máquina y ahí les mando el link de las... ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya. Por ejemplo, las bases de datos, perdón, las listas de referencia de ingredientes, pues son las que les mencionaba en la anterior diapositiva. Sin embargo, esta base de datos, que es el COSI, cuyo enlace acabo de pasarles, es bastante usual. Lo más probable es que si ustedes ya tienen práctica incluso en este tema, pues no me dejarán mentir que lo más usual es hacer las búsquedas de ingredientes en esta página web que es de la Comunidad Europea. Sin embargo, no tiene un vínculo legal con la decisión, perdón, con las regulaciones. Acá mismo indica, ¿no? Que en ese listado de ingredientes hay ingredientes del reglamento 1223, de la directiva 76768, que fue la anterior a este reglamento, hay un glosario, están también comprendidos el glosario de ingredientes comunes, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una base de datos, un consolidado de varios listados de ingredientes. Entonces, nos sirve para referenciarnos, ¿no? Si es que algún ingrediente está permitido, no, por ejemplo acá, a ver, vamos a buscar fenilene-diamina, que es un colorante para tintes de cabello, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la fenilene-diamina, pues nos indican que está en los listados, tiene ese número. Hay estos INCIs, estos ingredientes, ese ingrediente, perdón, está dentro de estos INCIs, ¿no? Está dentro de estos otros ingredientes, esta sustancia está dentro de esos otros ingredientes, tiene este número de CAS. El CAS es un número que se le asigna a cada ingrediente. No todos los ingredientes tienen, por ejemplo, acá estamos viendo que no tienen, algunos extractos no tienen, extractos de plantas. Es una codificación de la Comunidad Europea, una codificación propia que establece la Comunidad Europea para las sustancias, tampoco tienen todos los ingredientes, y las restricciones o anexos donde está el ingrediente. Por ejemplo, a ver, hagamos el ejercicio, y este primer ingrediente, que es la benzenediamina, metoximetil 1,4-benzenediamina, metoximetil sulfato, ¿no? Que está relacionado
está en el anexo 3292. Entonces, acá nos está indicando el nombre de la sustancia, el número de CAS, que hablábamos más antes, son códigos, el, el nombre común del ingrediente, en qué regulación está. Por ejemplo, acá nos está diciendo que está en la regulación 2020-1683. Acá hago un paréntesis para no marearlos. Si bien es cierto, la normativa en Europa es el reglamento 1223, ese reglamento ha ido modificándose subsecuentes veces, muchas veces, ¿ya? Porque el ingrediente se modifica constantemente, son revisados su seguridad, ¿no? Sobre todo su seguridad. Entonces, cada cierto tiempo se va modificando. Entonces, acá, por ejemplo, probablemente este ingrediente ha sido modificado en este año 2020 por este reglamento. Habría que entrar a mirar y ver qué cosa es que se restringió o se prohibió o qué fue. Bueno, en este caso está en un listado 3, lo que nos quiere decir que es un ingrediente restringido, que quiere decir que siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros puede ser utilizado. Luego, ¿qué más nos dice este COSING? Que se puede utilizar en este tipo de productos y en algunas partes del cuerpo. ¿Cuáles son? Se puede utilizar en tintas para el cabello, ¿no? Como en colorantes oxidativos y en otros productos para las pestañas. Sobre las restricciones de uso, pues nos da estas restricciones que se puede utilizar hasta el 1.8, después de la mezcla oxidativa ya nos da más detalles, ¿no? Y es para uso profesional. Entonces, para esta condición A, se debe utilizar en esta condición A y B, porque acá tenemos una A y una B, pues debemos cumplir esto. Y en caso de productos que son para las pestañas, dice, solamente para uso profesional, ¿no? Entonces, ven que acá nos dan mayor detalle, desde el punto de vista regulatorio, de cómo se deben usar estos ingredientes. Bueno, y acá, como es una fenilediamina, pues tiene un montón de precauciones, advertencias que debe figurar en los artes, ¿no? En la caja, en el envase del producto. Entonces, bueno, también hay que mirar uno a uno cuáles son las advertencias que deben tener. Esto es muy importante para el momento que ustedes se elabore el dossier de notificación sanitaria. Porque, digamos, nos dan un dossier, nos dan un listado de ingredientes y tenemos que saber qué ingredientes están, entrar a mirar, ¿no? Acá, como les digo, es una base de datos que les puede servir de ayuda, de apoyo, para ver si es que el ingrediente está en la concentración, no está, si está en qué listado. Por ejemplo, acá encontramos un listado 2 nos quiere decir que es un ingrediente prohibido, ¿no? Acá para ver con un poquito más de detalle, vamos a ver a qué se refieren estos listados. Y regresando a lo que iba, entonces hay que entrar a mirar cada uno de los ingredientes, si es que está o no está en estas listas, si es que está como restringido, hay que cumplir esa restricción, si es que no cumple la restricción hay que regresar con casa matriz y exponerles, ¿no? Porque muchas veces los productos los traen de otras latitudes, por ejemplo de China, o de Argentina, o bueno, de donde sea que fuese, y quizás ellos manejan otras regulaciones y no manejan la Comunidad Europea, entonces hay que explicarles, ¿no? Por ejemplo, en Kant, estamos regulados por decisión 516, que a su vez se rige por los listados de ingredientes de regulación europea. En ese sentido, pues debemos cumplir, y haciendo la búsqueda, ¿no? Hemos encontrado eso, tienen que reformular el producto o lo que sea que fuese. Ahora, regresando y para que miremos un poquito más allá sobre el listado de regulación europea, que sí me interesa que conozcamos un poco más, porque la regulación europea es la más desarrollada en la orbe, les puedo ir contando, y en ese sentido la que más información nos va a proporcionar, ¿no? Sobre seguridad, ¿no? Que es el aspecto más importante. Entonces, el listado de ingredientes de regulación europea del reglamento 1223 también es traslapado acá a este COSING, ¿no? ¿Y cómo viene este listado? Del 2 al 6. En el listado 2 se encuentran
el listado de sustancias prohibidas en productos cosméticos, sustancias que de ninguna manera deberían ser parte de productos cosméticos, porque es carcinogénico, tóxico, mutagénico, bueno, acá están esas sustancias, salvo mm, algunas excepciones, y también por si es que cumple con algunos requisitos. Por ejemplo, el petrolatum. El petrolatum es una sustancia prohibida. Sin embargo, acá nos indica la regulación de que si es que ese petrolatum, que es un derivado del petróleo, sabemos el historial de ese refinado, si es que sabemos el historial de ese refinado, y en ese historial podemos comprobar de que no es carcinogénico, se puede entender de que puede ser utilizado para en productos cosméticos, por ejemplo, ¿no? Y así hay que ver con lupa cuáles podrían ser aquellos que podrían permitirse el uso. Pero en líneas generales, acá en ese listado 2 se encuentran las sustancias prohibidas. Listado 3, los restringidos, aquellas sustancias cuyo no cumplimiento, aquellas sustancias que en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, condiciones de concentración, como el que hemos visto más antes, o condiciones de finalidad de uso, podrían ser parte o pueden ser parte de productos cosméticos. Por ejemplo, la fenilenediamina que veíamos hace un rato, ese ingrediente puntualmente, no puede ser usado en shampoos, ¿no? Ahí únicamente decía en, en tintes, colorante para tintes por oxidación o productos para pestañas. Solamente en esos usos. No podría ser utilizado en otro tipo de productos o en otra categoría, ¿no? Productos para niños, por ejemplo. Lista de colorantes permitidos, que está en el listado 4. Lista de preservantes. No hay muchos preservantes, son como 26 y todos son restringidos. O sea, tienen alguna concentración. Y luego, pues, una lista de filtros permitidos en productos cosméticos, ¿no? Entonces, esos son los listados de ingredientes para tomar en cuenta. Hay otros ingredientes, por ejemplo, el agua, la glicerina, que también los encontramos acá, pero bueno, son ingredientes que no estarían dentro de ninguno de estos listados, ¿no? Porque no son prohibidos, no son restringidos, no son colorantes y tampoco son filtros ni preservantes. Entonces, mirando esto, pues el siguiente listadito, aunque este es más chiquito, este es sobre el listado sobre ingredientes colorantes de la FDA, que todavía está vigente, digo todavía hasta que entre en vigor la decisión 833, ¿no? Entonces, esos son los ingredientes, ahí para que lo miren más luego, que si no nos va a quedar chico el tiempo. Y luego tenemos, ay, cariño, ya, a la PCPC. La PCPC, es un gremio americano muy importante, grande, en el cual, bueno, ellos, por ejemplo, asignan las denominaciones en INSI. Una nomenclatura INSI es muy importante porque es el nombre con el que se va a identificar al ingrediente y tiene tanto grado de expansión que en cualquier lugar del mundo ustedes hablan de ingrediente INSI y lo van a identificar, ¿no? Así hablemos de INSI acá en Perú o en la China, si hablamos de INSI estamos hablando podemos armonizar el nombre de una misma sustancia. Entonces, este es un gremio muy importante norteamericano y ellos también tienen una base de ingredientes muy importante, solo que acá, pues en sí no hay estudios, ¿no? O no hay información más tan extensa como, me refiero a extensa con informes de seguridad o en este caso en el PCPC lo que hace es vincular a las regulaciones que sí prohíben o sí restringen o a los estudios de seguridad de los demás listados, ¿no? Entonces, eh, es como una base de datos, pero no en sí no establece prohibiciones, restricciones en concentraciones. Y luego, continuemos con nuestro ver. Oh my God. Ya. A ver, a quien me precisó cuando hagamos lo de reconocimiento, ahí lo miramos, por favor, para avanzar. Bueno, entonces, esos son los listaditos que habíamos mirado.
Y pasamos a ver qué es la NSO. Bueno, la NSO, la notificación sanitaria obligatoria, es una comunicación. Ojo, acá estamos hablando de una comunicación, no es un registro, ¿no? Es una, no es un registro sanitario, es una comunicación en la cual se informa a las autoridades competentes bajo declaración jurada que un producto cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada por el administrado, por el interesado. Por ahí escucho bullas y por favor me pueden ayudar neutralizando. Bajo declaración jurada, que un producto cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada por el administrado o por el interesado. En cualquier caso, tal comercialización deberá ser posterior a la fecha de recepción de la NSO competente del primer país miembro. Entonces, la notificación sanitaria, estamos viendo que es una comunicación únicamente, la vigencia es de 7 años, mínimamente. La decisión nos dice que mínimamente la vigencia es de 7 años. Sin embargo, por ejemplo, Colombia hasta el 2013 daba las notificaciones sanitarias por 10 años y no había ningún inconveniente porque estaban dentro de lo regulado, ¿no? Se pueden renovar cuando se vence el plazo, se puede renovar, pero previo a eso hay que hacer un trámite, lo vamos a ver más adelante. En Perú, solo droguerías o laboratorios pueden ser titulares de una NSO. Una farmacia, una botica, almacén, una persona natural, no. Se tendría que constituir como droguería o laboratorio. Y en este caso, pues se realiza el trámite de manera virtual a través de la plataforma BUSE, la que ya hemos hablado. Luego, requisitos para la notificación sanitaria obligatoria de productos cosméticos. Los requisitos son los que estamos acá mirando: la declaración del fabricante, la formulación cualitativa en caso de nomenclatura INSI. Esto sí o sí tiene que ir en nomenclatura INSI. Mucho cuidado, pónganlo en rojo subrayado. Siempre tiene que ir en nomenclatura INSI. A veces ponen en nomenclaturas diferentes, pero ya es cada vez menos el error. Entonces, porque pues pueden entenderlo de alguna manera, quizás los comerciales, los gerentes, ¿no? Siempre tiene que ser nomenclatura INSI, porque si es que no lo ponen, lo más seguro es que se ha observado el expediente. La fórmula cualitativa, cuando corresponda, la fórmula cuantitativa, cuando corresponda, perdón, la cualitativa tiene que ir en nomenclatura INSI y la cuantitativa, esa sí tiene que ir cuando corresponda, ¿no? ¿Y cuándo corresponde? Me dirán, bueno, cuando hay ingredientes restringidos, ¿no? Hace rato veíamos que hay ingredientes que están en el listado 3 de Comunidad Europea, que pueden estar solamente hasta cierta concentración. Ese detalle, por ejemplo, tendría que ir, ¿no? Si estamos hablando de una fenilenediamina que nos permite, a ver, de un tinte con fenilenediamina y va a estar con una concentración de 0.5, pero en el listado solamente hablaba de 0.196, ya está por fuera. Entonces, esos detalles hay que cuidarlos. Especificaciones organolépticas, microbiológicas, físico-químicas, autorización de fabricante, proyecto de arte, justificación de proclamas y material de envase. Acá únicamente nos piden el envase primario, ¿ya? Les voy adelantando que en la decisión nueva, pues nos dice primario y secundario. Ajá. A ver, acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué criterios técnicos y legales están vigentes para poder considerar un producto cosmético con función aséptica? Como ejemplo, los jabones líquidos de tocador que tienen propiedades o claims antibacterial que eliminan al 99% de las bacterias, o también soluciones tópicas de cloruro de sodio con propiedades asépticas que ya se comercializan en el Perú. Gracias. En el Perú, o bueno, en regulación andina, el término aséptico o antiséptico no está considerado, bueno, si es que van a colocar esa información al producto cosmético, no estaría considerado como un producto cosmético en sí, ¿ya? Lo que sí se acepta es que sea jabón o productos antibacteriales. Me imagino que la pregunta también va porque estamos en este contexto COVID, ¿no? Entonces, los productos antibacteriales
sí sí se aceptan, ¿no? Pero solamente encaminados a productos que van a atacar bacterias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les voy comentando, ¿no? Algunas iniciativas de que coloquen gérmenes, ¿no? Gérmenes, que es un término mucho más grande, que considera otros microorganismos también, pues en ese sentido no se aceptan otro tipo de microorganismos. Entonces solamente se están aceptando los antibacteriales. Respecto al criterio técnico, pues hay un acta del 2011, el acta 5 del 2011, en que las autoridades sanitarias se ponen de acuerdo y sí aceptan al término antibacterial como parte de un producto cosmético, ¿no? Entonces ahí la recomendación es que si es que tienen la iniciativa de colocar un claim como antiséptico o aséptico, mejor lo cambien con uno que sí es aceptado, ¿no? Que están aceptando todas las empresas, que es el de antibacterial. Luego tenemos la declaración para desarrollar un poquito más lo de los requisitos de la notificación sanitaria, tenemos a la declaración del fabricante para conversar un poquito más sobre esto. En la declaración del fabricante en caso de maquila, pues tenemos cómo debe ser ese documento. Ese documento debe ser emitido por el fabricante. Hagamos un paréntesis, recordemos que esa declaración es únicamente cuando el producto es fabricado por encargo. O sea, yo soy una droguería y mando a fabricar en un laboratorio X. Entonces, en ese laboratorio X, pues tengo establecida una relación por encargo, seguro he firmado un contrato de servicios con ese laboratorio, ¿no? Y en este caso, pues sí, por buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de manufactura, debemos tener un contrato. Recuerden que ese contrato se debe comunicar a establecimientos, ¿no? Y es lo que está mencionado ahí abajo. Y bueno, la declaración del fabricante en sí que se va a presentar a través de la BUCE, pues debe ser un documento emitido por el fabricante, aunque a veces también se acepta que ser emitido por el titular. Es un documento simple, no requiere ser notariado, legalizado, postillado. Se debe mencionar a los productos o al producto. Acá está puede ser en singular, o mejor dicho, si es que voy a notificar un producto, bueno, puedo mencionar a un producto, pero si también va a fabricar 9 más, pues también en un mismo documento podemos poner a los 10 en total, ¿no? Y luego, respecto a la fórmula, bueno, respecto a la fórmula, pues tenemos que los ingredientes deben ser en nomenclatura INSI, como les comentaba. Este INSI es sí o sí, de todas maneras. Se debe declarar la concentración de los ingredientes restringidos. Para eso hay que mirar que estos ingredientes estén dentro de los listados que mostrábamos hace un rato en Comunidad Europea, y más adelante sería, pues, a partir de que entre en vigor la decisión 833, hay que mirar aún más listados, que los vamos a mirar más adelante. Y bueno, finalmente, si es que hay un listado, por ejemplo, en un listado de colantes de la FDA, menciona un ingrediente que puede estar con una concentración de 0.5 y Comunidad Europea dice que puede estar en 0.6, se toma en cuenta la menos restrictiva, entonces se puede considerar la de Comunidad Europea. O bueno, la que ustedes vean, pero el listado menos restringido es el que se considera en este caso. Para el rotulado, pues en el rotulado tenemos que el proyecto de arte, se puede presentar el proyecto de arte o también el arte definitivo, ¿no? Se debe presentar solamente una presentación del producto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un shampoo de 1 litro, medio litro, 400 mililitros, 200, 100, y un sachetcito. Solamente presentemos el de la presentación principal. Se sobreentiende que la información
debe ser la misma en todas las presentaciones, salvo, por ejemplo, en el sachet, ¿no? Que es muy pequeño, que por el tamaño no puede tener toda la información. Sobre la justificación de bondades o proclamas cuya no veracidad representa un riesgo sanitario, pues en el sustento de proclamas como se debe presentar para las proclamas como factores de protección solar, dermatológicamente testeado, hipoalergénico, ginecológicamente testeado, por ejemplo. Luego, sobre los estudios y evaluaciones sobre productos terminados, debe ser el estudio, no sobre materia prima. A veces dicen, ¿no? Con ingredientes que protegen del sol y claimean con protección solar. Entonces, presentan estudios sobre el ingrediente, ¿no? Es muy obvio si es que el ingrediente indican eso, es muy obvio porque si el ingrediente tiene el producto terminado, también va a tener. Pero ¿cómo sabemos? Precisamente para eso son los estudios, ¿no? Para evidenciar de que el producto terminado también va a tener esa misma actividad, ¿no? Entonces, si es que voy a tener un antibacterial, ¿no? En el caso del antibacterial, pues incluso tenemos el detalle de que también según acta de la comunidad andina, si vamos a proclamar la eficacia del producto, por ejemplo, mata el 90% de bacterias, mata el 99% de bacterias, pues estamos en la obligación de presentar el sustento y también colocar en el arte sobre qué bacterias, en este caso, se está actuando, ¿ya? Entonces, justo ahí respondiendo a lo que por ahí indicaban, ¿no? Por ejemplo, si son alcoholes, solamente estoy haciendo otro ejemplito, un alcohol en gel que va al 69%, porque ahí recordando, y seguro hemos sido bastante bombardeados, tengo alcohol al 69%. Si es que buscamos el alcohol en listados internacionales, pues ese alcohol ya está tiene esa función, ¿no? De antibacterial. Entonces, sí nos la podrían aceptar en este caso, sí nos la podrían aceptar porque tengo el alcohol y ese alcohol está en esas concentraciones. Pero si voy a claimear que es activo versus tal o cual microorganismo y al 90%, ya debemos presentar un estudio, ¿no? Entonces, felizmente en estos meses, pues también hay varios laboratorios a nivel del Perú que sí están ofreciendo ese servicio. Pueden buscar la información en la página web de INACAL, ¿no? Se acepta estudios con otros nombres de productos, ¿no? Siempre y cuando se adjuntan una carta aclaratoria. Sucede muchas veces de que, a ver, vamos a investigación y desarrollo tiene proyectado hacer una crema. Todavía no, la empresa no tiene el nombre definitivo del producto, porque está en una etapa de exploración, por ejemplo. Pero la crema ya se viene elaborando, ya se viene, ya se llega a desarrollar, se hace el lote piloto, ya se manda al estudio, al laboratorio para que le hagan el estudio, el sustento, y generalmente pues ellos codifican, ¿no? Codifican según lo que se mandó planta, pero no es el nombre definitivo. Entonces, ahí es posible presentar ese estudio, pero siempre y cuando se adjunte una carta aclaratoria indicando que tal tal producto va a corresponder a este producto, y explicando, ¿no? Dándole un poquito más de detalle. Ahí veía sobre la fecha de vencimiento, perdón, sobre la fecha de elaboración, vencimiento de la NCO, no son datos obligatorios. Según la normativa vigente, fecha de elaboración y vencimiento son obligatorias, si es al día de hoy. Si es que el administrado desea, puede declarar su fecha de vencimiento, pero no es una obligación a la fecha. Si es que acá hay una consulta. Buenos días, si en el rotulado primario no figuran los ingredientes, solo algunos restringidos como contiene, ¿es válido? No, tienen que figurar todos los ingredientes.
hay que hacer más pequeña la letra, o actuar, poner alguna otra estrategia. Ya, vamos a ir más adelante para ver los casos de los envases que son muy pequeños. No, no es obligatorio colocar en el envase la fecha de elaboración y tampoco la fecha de vencimiento. Pero ustedes dirán, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo vamos a saber cuándo venció, cuándo se fabricó? Por el lote, ¿no? El lote es la herramienta que nos va a permitir hacer la trazabilidad a los productos. Sigamos. Y más luego tengo una lámina para mirar lo del rotulado. Autorización del fabricante al responsable de la comercialización. Este documento debe ser emitido por el fabricante, también es un documento simple y acá se debe mencionar al producto o a los productos. En especificaciones técnicas, recordemos acá que las especificaciones siempre son del producto terminado. Me dirán, pero es un poco raro y difícil, porque generalmente se hace al bulk, ¿no? Al bulk. Pero tomen en cuenta, la norma dice producto terminado y tomen todas sus precauciones, porque en caso de que haya alguna pesquisa, lo que les van a pedir son, lo que les va a pedir INS es las metodologías de análisis para ver producto terminado. Si es que al bulk le hacen, no vaya a ser que al bulk le hagan 10 análisis y ustedes presenten los 10 análisis. Y a la hora de vigilancia de la pesquisa, pues solamente al producto terminado, pues le hagan 3. Entonces, ¿qué harían con los 7? Correrían la idea no es correr a última hora a actualizar, porque pues mientras tanto nos pueden poner una multa, ¿no? Entonces, mucho cuidado, eso conversenlo bien con sus áreas internas. Las especificaciones físico-químicas también tienen que ser según el tipo de producto, ¿no? Si es sólido, líquido, si es una emulsión, ¿no? Dependiendo del tipo de producto, tienen que tener el esquema de análisis que hay que trabajar. No colocar en las especificaciones de recomendación conforme a patrón, porque el conforme a patrón es muy amplio, o sea, color conforme a patrón, pero ¿qué dice ese patrón? Ese patrón es rojo, verde, amarillo, azul, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. La resolución 1906 nos da una pauta sobre cuáles son las formas cosméticas que deben tener los productos para completarlos en el formato BUSE, ¿no? Entonces son 19 formas cosméticas que permanecen. Esas son las especificaciones microbiológicas, mírenlas bien, les comento que para la actualización, la decisión 833, pues no ha cambiado nada, no ha cambiado nada en este aspecto y permanecen, ¿no? Permanecen, son bastante grandes las diferencias entre los productos para niños o uso de infantes hasta 3 años versus los demás productos cosméticos susceptibles de contaminación biológica, ¿no? Entonces, hay, sin embargo, ciertas condiciones a través de las cuales se presume que están libres de crecimiento bacteriano si es que se cumplen con lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si es que el pH es muy ácido, se puede tener hasta menos de un 3% o un pH alcalino mayor a 10, en esos casos no es posible, o se presume que no es posible el crecimiento bacteriano, en ese sentido, pues no se presentan las especificaciones microbiológicas para el trámite de NSO. Luego, cuando son soluciones hidroalcohólicas, pues tampoco, ¿no? Por ejemplo, las fragancias o cuando los productos tienen una temperatura llenado mayor a 65 grados, ¿no? En los productos de maquillaje, por ejemplo, o la actividad de agua es menor a 0,75, como las bases, polvos, talcos, productos con base solvente, como los esmaltes de uña, oxidantes, los tintes para el cabello. Me adelanté un poquito. El clorhidrato de aluminio y las sales, por ejemplo, y los desodorantes, ¿no? Entonces, esos son los productos que estarían exentos de la contaminación biológica, siempre y cuando cumplan con alguno de de esas premisas. Respecto al grupo cosmético, pues los productos cosméticos con la misma composición básica, cual y cuantitativa, uso y denominación genérica que posean diferentes propiedades organolépticas, color, olor, sabor, serán considerados grupos cosméticos. También se consideran grupos cosméticos los tintes con la misma composición cualitativa de sus colorantes. Para formar grupo cosmético básico,
cumplir con lo siguiente, ¿no? En el caso de maquillaje, ¿qué es lo más usual? Generalmente todos los lápices labiales, de esmaltes, tienen eso en común, que las notificaciones sanitarias se amparan bajo una misma NSO y tienen esta premisa, ¿no? De que son productos cosméticos para maquillaje que tienen la misma composición básica y solo diferente tonalidad. ¿Ya? Entonces, basta que tengan eso, que tengan la misma composición básica y diferente tonalidad, pues sí pueden ser parte de una notificación sanitaria obligatoria. Otros productos que también suelen ser frecuentemente formar parte de grupos cosméticos, pues son los tintes para el cabello, ¿no? Los tintes para el cabello, siempre y cuando la composición cualitativa de colorantes sea coincidente, ¿no? Por ejemplo, hay grupos cosméticos pues de 20, de 30, de 30 variantes o de 30 tonalidades. Entonces, eso es factible, así es posible, siempre y cuando haya eso en común, ¿no? En el caso de tintes, deben tener la misma composición cualitativa de colorantes. Lo que no es tan usual es tener cosméticos de perfumería con la misma fragancia. Bueno, generalmente lo usual y lo que se prefiere es tener una NCO por cada fragancia. Además que en la práctica, pues, es muy difícil, ¿no? Generalmente el color está asociado la fragancia está asociado con alguna característica más del producto, ¿no? Puede ser con el color, ¿no? Entonces, hacer variar alguna de las dos, cambiar alguna de las dos variables, pues ya no estaría relacionado, ¿no? En sí, entonces un poco difícil de que haya formación de grupos cosméticos en esa categoría de productos en fragancias. Ahora, sobre el etiquetado de productos cosméticos que me preguntaban, pues acá el nombre del producto, bueno, mínimamente, ¿no? En el proyecto ya hemos hablado del trámite, pero en la práctica, para el etiquetado de productos, pues debe estar mínimamente el nombre de esa la marca, el contenido nominal, acá puede ser en onzas fluidas, pueden ser en mililitros, no hay una limitación. Los ingredientes deben estar en INSI para comenzar y deben estar todos los ingredientes, ¿no? Ahora, hay casos en los, por ejemplo, productos que tienen grupos cosméticos, como tintes o maquillaje, labiales, lo que sea que fuese, lo que hacen es, como sabemos y según lo que hemos mirado, pues no todos los productos, no todas las tonalidades van a tener los mismos ingredientes, ¿no? Porque lo que nos dice es, tiene la misma base, pero distintos colorantes. Entonces, lo que se puede hacer para no tener un listado, un arte para el color A, otro arte para el color B, otro para el color C, es ponen el mismo en los ingredientes, ¿no? Ingredientes, pasan a detallar todo el listado y luego ponen el puede contener. Y ahí, a partir de eso, se puede empezar a detallar todos los ingredientes colorantes, ¿no? Que sí pueden tener algunos tonos, otros tonos no. El arte en otros idiomas sí puede ser aceptado, mínimamente tienen que ir precauciones y advertencias, y el modo de uso en idioma castellano, ¿no? Es bastante usual que vengan productos cosméticos de otras latitudes debido a la globalización, ¿no? Y también les voy adelantando que debido a esto, pues no el riesgo, pero el caso es que muchos quieren hacer un reetiquetado del nombre del producto, digamos, acá en Perú, pero sabemos que por normativa, pues Digemis no permite el reetiquetado de otros, perdón, el reacondicionamiento de otros aspectos que no sean el código de NSO o el titular de la NSO, ¿no? A través de un inject o a través de una etiqueta. Entonces, es bastante frecuente que pues vengan empresas que quieran comercializar acá en Perú, en comunidad andina en general, y que no puedan hacerlo porque la autoridad, según su normativa, pues no está permitida permitir ese recondicionamiento.
Entonces, uno de los temas que se ha llevado para la elaboración del reglamento técnico de etiquetado, que también se está elaborando ahora, es precisamente este punto, ¿no? De sacar esta parte del etiquetado y mirar qué opciones podría haber, qué requisitos de la etiqueta se permitiría reetiquetar, por así decirlo, o reacondicionar en el lugar de destino. Entonces, están barajando cuáles podrían ser esos requisitos, ¿no? Podría ser el nombre, quizá el contenido, perdón, o claro, también la marca, etcétera, etcétera. Entonces, todavía están mirando eso, ese detalle. ¿Qué más? A ver si tiene la composición básica. Sí, Sara, dependiendo de qué producto. Si hablamos de un maquillaje, sí, por eso. Sí, sí se puede. Sí puede ser grupo cosmético. Bueno, entonces acá también valga la ocasión para aclarar, ¿no? Que el caso titular y la NSO sí pueden ser colocadas por un Ginject o una etiqueta parche, creo que le llaman, en los laboratorios, acá, en un laboratorio que tenga la autorización para hacer reacondicionamiento, ¿no? Y como ese es un proceso de reacondicionamiento como tal, también tiene que ser comunicado ante el área de establecimientos de la DGMIN. Bueno, entonces, esa es la información que mínimamente debe ir en un producto cosmético grande. Y respecto a productos cosméticos pequeños, que por ahí vi una consulta, pues mínimamente, bueno, esto aplica para productos que por el tamaño no permiten que vaya toda la información anterior, ¿no? Pero indica que mínimamente debe ir la siguiente información: el nombre del producto, el contenido nominal, las sustancias que implican riesgo sanitario, porque hay ingredientes, ¿no? Que haciendo la búsqueda, por ejemplo, si es que ese fuese un tinte para el cabello y tuviese fenilenediamina, dijeron, veían que habían advertencias que debían colocarse, ¿no? Si es que dentro de esas advertencias decía, debe decir contiene fenilenediamina, acá también tendría que decir contiene fenilenediamina, por ejemplo. Entonces hay que mirar el COSIG o el reglamento 1223 para cada uno de los ingredientes, ¿no? Luego tiene que ir el código de NCO y el lote. Para el trámite, y regresando un poquito al trámite, si bien es cierto, no tenemos asignado todavía un código de NCO, pónganle el esbozo de la NSO, NSOC, ¿ya? Porque bueno, ya se sobreentiende que va a tener, pero pónganle. Y bueno, el lote es muy importante, fundamental, porque a través de esta herramienta, como es la preocupación de una de las colegas, pues se va a poder hacer la trazabilidad de cuándo se fabricó el producto y también cuándo va a vencer, ¿ya? Y ahí, bueno, estaba la aclaración, ¿no? Mínimamente en castellano debe ir el modo de empleo y precauciones particulares del producto. A la fecha, y aprovecho, a la fecha, por ejemplo, es posible que querramos comercializarlo por kits, ¿no? Por Navidad, digamos. Voy a querer vender un shampoo, un acondicionador y una cremita para el cabello. Entonces, para hacer esa comunicación del kit, primero cada uno de los productos de manera independiente debe tener su código de NCO, ¿ya? Y luego, pues, una vez que ya hago ya tengo la NCO, la caja, por ejemplo, ¿no? La caja no debe tener proclamas diferentes al grupo de los productos, y se debe hacer esa presentación del trámite, ese ingreso del trámite de manera virtual, por mesa de partes virtual, para lo cual he habilitado un link, la DGMI, ¿no? Entonces, con eso ya estaría cerrado. Y aprovecho para contarles que a partir de la entrada en vigencia de la decisión 833, la presentación de kits ya quedaría derogada, por así decirlo, debido a que se ha discutido y se ha llegado al acuerdo de que esta sería una presentación comercial, ¿no? Sería como una presentación comercial más, y en el entendido de que ya cada uno de los productos de manera independiente ya tienen su NSO, pues es un tema solamente comercial, no es
el armado de un kit se rige más por temas comerciales que por temas sanitarios y no tiene impacto sanitario. En ese entender, pues ya estaría exento de hacer una comunicación ante las autoridades, ¿no? Aprovecho eso también para decirles. Sobre el reconocimiento de la NCO. A ver, acá tenemos requisitos para el reconocimiento de la NCO, para los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues uno, en primera instancia, el documento con la fórmula cualitativa en nomenclatura INSI, ¿no? Similar a lo que ya habíamos visto antes para la notificación sanitaria, el listado de ingredientes en nomenclatura INSI. Si es que acá tienen restringidos, también se deben poner los restringidos y poner las restricciones. Luego las especificaciones organolépticas, físico-químicas y microbiológicas, siguiendo la misma lógica de la que ya habíamos conversado. Luego las instrucciones de uso del producto cuando corresponda. Y esto se da cuando son productos muy innovadores, por así decir, pero por ejemplo, si es un shampoo, no le vamos a poner las instrucciones. Ya no están pidiéndolo. Además, recuerden que es cuando corresponda, ¿no? Y la copia digital de la notificación sanitaria obligatoria. Esto gracias a la resolución 2161, que hasta el 31 de diciembre, o sea que hasta unos pocos días, vamos a poder continuar presentando la copia digital de la NCO, aunque como están las cosas, y creo que los 4 países recién estamos empezando con las segundas olas, no creo que haya atención presencial en el INVIMA, el ARSA, el AGEMET, pues quizás en estos días también la comunidad andina se está pronunciando para postergar a esta resolución, ¿no? De que continúen estando en vigor. Bueno, estemos atentos también. Muy importante esto. Acá, como ustedes ven, no se encuentra el rotulado. Entonces, según la normativa andina, el rotulado se encuentra cuando el producto entra a comercializarse en el país de reconocimiento. Sin embargo, por temas de vigilancia y también de cumplimiento, ¿no? De cumplimiento y por ética, lo que les recomiendo es que presenten el arte acá, en este momento de hacer el reconocimiento de NCO. Si por A o B no tienen el documento a la mano en ese momento, pues háganlo posteriormente, como indica la norma, pero siempre es necesario que lo hagan. Esa presentación de arte, si es que van a hacerlo aparte, también se hace por mesa de partes virtual y es gratuito, igual que los kits. Luego, para la renovación de notificación sanitaria obligatoria, pues se presentan a la fecha los mismos requisitos que se presentan para la notificación sanitaria obligatoria, y es un trámite que se presenta a través de la BUCE y debe ser presentado antes del vencimiento de la NCO. Por favor, no hagan, que ese antes del vencimiento no quiere decir que lo hagan un día antes, háganlo con anticipación. O sea, ya vean ustedes la dinámica de vuestras empresas y preséntenlo con la debida anticipación. Y se presenta en el país donde se notificó la NCO. Por ejemplo, si mi código de NCO es peruano, notificado acá, yo presento mi renovación acá. Y en los demás países, eso sí, ya es criterio de cada país. Les voy comentando que en Bolivia, por ejemplo, se tiene que renovar. En Ecuador también. En cambio, en Colombia hay que hacer primero una actualización y luego una renovación. Entonces, ya apliquemos ahí el criterio de cada país. Hay que empaparnos un poquito más, pero sí les comento de que si es que la notificación es origen peruano, tenemos que renovarla acá. Pero si es que la renovación, por así decirlo, y espero no confundirlos con esto, si es que yo tengo un código reconocido, acá en Perú, o sea, un código CO, por ejemplo, colombiano, y voy a llegar a su fecha de vencimiento próximamente, yo no voy a poder reconocer no voy a poder renovar ese producto acá en Perú. Lo que tengo que hacer es renovar el producto en Colombia y luego venir acá en Perú y volver a reconocerlo. ¿Ya? Eso, por favor, tómenlo en cuenta. Bueno, y la lista indicativa de productos son estos acá, que pueden mirarlos. Acá, sobre las buenas prácticas de manufactura, solamente comentarles que la norma nos exige un nivel básico de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, y solamente es eso, no nos exigen una certificación de buenas prácticas de manufactura. ¿Ah? Ojo.
Sobre la circulación de muestras sin valor comercial, la decisión 705. Acá comentarles que, bueno, esta decisión nos ayuda a cuando nosotros queremos comercializar productos, perdón, claro, queremos comercializar productos en un futuro, pero por lo pronto no hay la necesidad de gestionar la notificación sanitaria obligatoria. En ese entender, lo que hacemos es sacar un permiso para que nuestras muestras puedan circular y, digamos, si es que nuestro afán es querer saber si es que ese producto va a tener acogida, queremos hacer un estudio del mercado o queremos saber sobre la estabilidad de ese producto, ¿no? O hacerle algún análisis más, pues podemos hacer ese trámite. Y bueno, ese trámite se llama autorización del ingreso de muestras de productos sanitarios acá en el Perú, se gestiona a través de la BUCE y únicamente nos permite ingresar productos con estas dos finalidades, propósito de estudio de mercado o de investigación y desarrollo. Los requisitos son los que ustedes ven en pantalla, el nombre o razón social, descripción del producto, uso, cantidad, número de lote, fines en los que se van a utilizar, comprobante del pago de tasa, tiempo de trámite, son 7 días hábiles, y a tomar en cuenta, estos productos no deben ser comercializados de ninguna forma, no pueden. Y otro tema es que esos productos deben identificarse siempre como muestras sin valor comercial. Ahora, otro tema muy importante sobre el agotamiento de stock de existencias. Eh, Ese es una decisión que nos versa sobre, bueno, como indica su nombre, sobre el agotamiento de stock y cómo está definida el agotamiento de existencias, pues es la acción de terminar o consumir las existencias de productos, etiquetas, empaques, envases, rótulos y prospectos en forma individual o conjunta que se encuentran en las instalaciones del establecimiento o del fabricante, ¿no? Esa información la encuentran en la misma decisión. Las causales de agotamiento de stock de productos cosméticos son dos. Uno es el cambio en la NCO, se solicita el agotamiento de stock cuando hay algún cambio en la NCO y este cambio vaya a impactar en el arte del producto, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar la fórmula y el nombre. Entonces, haciendo la revisión, pues sí efectivamente, se va a impactar en el arte. Entonces, lo que podemos hacer es continuar comercializando con esos artes que seguro ya están fabricados los productos y bueno, comunico mi trámite ante la autoridad, adjunto también el trámite de agotamiento de stock, que también se hace por la misma BUCE, y bueno, la autoridad me va a responder tomando conocimiento del trámite de cambio de fórmula, cambio de nombre y también del agotamiento de stock. Después de eso tenemos para agotar el producto por un año. Esa es la primera causal y la segunda es el vencimiento del código de notificación sanitaria. Por ejemplo, mi código de NCO se vence el 19 de diciembre, que es hoy, del 2020, pues tengo hasta el 19 de diciembre del 2021 para continuar comercializando los productos cosméticos. El plazo de existencia es un año y si pese a eso hay todavía existencias de los productos, pasado ese año se puede continuar comercializando, ojo, se tiene que comunicar a la autoridad de todas maneras y después de que ellos toman conocimiento, pues nosotros podemos continuar comercializando por un año más. Considerar, y mucho ojo, que estos productos durante ese año deben estar vigentes antes de su fecha de vencimiento, ¿no? Bueno, es un tema, quizás no debería mencionarlo, pero por si acaso, ¿no? Deben estar aptos para el consumo. Y mientras tanto también el titular continúa siendo responsable de esos productos. Ahora, recientemente se emitió la decisión 868, que es la disposición excepcional para el agotamiento de existencias de los productos cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal. Fue recientemente y debido a la pandemia, ¿no? Que muchos, como sabemos, esta pandemia pues ha modificado nuestros usos y comportamientos, no podemos salir a la calle, no nos vamos a comprar y muchas empresas se han quedado con sus productos, ¿no? En ese sentido, pues lo que hicieron las autoridades pues, fue emitir y postergar o alargar las fechas de agotamiento de stock
de los productos para que las empresas puedan continuar comercializando. Y es así que hasta el 30 de junio del 2021 las empresas pueden solicitar de modo excepcional una prórroga de agotamiento al que ya fue concedido según el artículo 5 de la 17783. El artículo 5 nos habla sobre la prórroga del agotamiento de stock, ¿no? O sea que van a comercializar por un año más, ya serían como 3 años. Para los productos cuyos agotamientos vencen entre el 11 de marzo del 2020 y el 31 de octubre, que ya pasó, se puede autorizar también hasta por 12 meses más, ¿no? Entonces, en este caso sí hay que presentar también solicitudes y se debe adjuntar la cantidad de números, cantidad de productos y los lotes que se van a agregar. Ahora, rápidamente vamos a mirar los cambios en la NCO que están versados o regulados en la decisión resolución 1333, perdón. A la fecha, la normativa nos permite hacer 9 cambios. La resolución 1333 nos habla de 9 cambios. Estos 9, pues, se realizan a través del abuse. Mucho ojo, ¿ya? Perdón. Y pues son los que tenemos acá, pues es la modificación del cambio, modificación, cambio o incorporación de fabricante, modificación o cambio de la razón social del titular, modificación o cambio o información contenida en el rotulado, modificación, cambio material del envase, modificación, cambio del nombre del producto, modificación o cambio de marca, modificación, cambio de titular, este es lo que conocen también como transferencia de notificación sanitaria, la modificación o cambio de componentes secundarios o el cambio de fórmula y la ampliación de NSO. ¿Y qué es la ampliación de NSO? Es ampliar el grupo cosmético de un producto. Para todos estos, de manera general, lo que les puedo comentar es que acá se presentan los documentos que acrediten los cambios. Si hablamos de un cambio de fabricante, por ejemplo, tenemos que presentar al documento del nuevo fabricante en el que indique que también se va a hacer cargo de la fabricación de un determinado producto, ¿no? Igual si es que es un cambio de fórmula, pues ahí la empresa nos tendrá que decir que justificar por qué está habiendo el cambio de fórmula. No sé, se acabó la materia prima, cambio de INSI, o bueno, cualquier otro motivo, ¿no? Dando ese detalle. En caso de que corresponda presentar artes, esos pueden ser proyectos, ¿no? Quizás no tienen el arte definido, falta definir colores, por ejemplo, pueden ser el arte, el proyecto únicamente. En los requisitos donde indique CLB ya no aplica, ya no aplica porque el CLB fue eximido de la regulación en cosméticos a nivel andino. En el caso de ampliación de la NSO se presentan los mismos requisitos para la notificación sanitaria, ¿no? O sea, lo único que hay que cambia ahí en ese caso es la fórmula, ¿no? Que ahora la fórmula cambiaría y quizás también el arte, que se va a añadir colorantes. El pago de tasa acá en Perú es por cada uno de los cambios, ¿ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta. A ver, acá tengo una pregunta. Buenos días, un gusto en saludarles. Si se desea comercializar, el gusto también es mío. Desea comercializar el mismo producto sanitario, pero esta vez en una presentación de volumen mucho mayor, con una etiqueta de envase primario de otro color. ¿Es necesario solicitar una nueva NCO? No. Un producto cosmético abarca a una formulación, a una misma formulación, salvo grupo cosmético, que hemos visto que también se rige por tiene ahí sus ajustes, ¿no? Pero un producto cosmético pues tiene una sola formulación. Esa formulación puede venir en un sachet de 5 mililitros, en un envase de 200 mililitros, en uno de 1 litro o uno de 5 litros, ¿no? Todos esos corresponden a una misma NCO. Entonces no es necesario sacar una nueva NCO para esa presentación. Ahora, cuidado, porque no vaya a ser que esa presentación sea algo que se va a reenvasar, que bueno, también obviamente tendría que tener su NCO, pero en todo caso cuiden de que eso se haga en un laboratorio, sería la recomendación.
Ahora, acá hay también algo muy importante. Dice que cuando se presenta una actualización de manera virtual en Digemit, se da aprobado solo por la emisión del documento, con la emisión del número de expediente. Sí, cuando se presenta una actualización virtual, efectivamente, cuando nos emiten el número de expediente, ya damos por aprobado. Es mucho más rápido. Lo que quiero buscar es la consulta de la colega que nos hizo sobre los reconocimientos. Ya, justo acá. Hay productos que indican que eliminan virus y bacterias y están notificados en otro país, pero en Perú no permiten reconocer, a pesar que se rigen por la misma decisión. Ya, eso quería conversar también. Resulta que hace unos días, sí, se han reunido las autoridades de los 4 países y han acordado de que para esos productos antibacteriales, pues, para combatir a esta pandemia, en el rubro de cosméticos, pues están los productos antibacteriales, pero los que van a aplicar sobre otras categorías, por ejemplo, virus, no sé, parásitos, estoy hablando de una cosa jala de los pelos, ya no correspondería, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahí lo más probable es que haya habido alguna duda de la autoridad que aceptó en primera instancia, o bien, como bien sabemos, otras autoridades lo que hacen es recibir, confían en la buena fe, ¿no? Y que hay un tema de cumplimiento, de veracidad, y aceptan todo lo que se les entrega. Ojo, ellos aceptan el trámite, no es que registran la NCO o no se vuelven responsables de quien continúa teniendo la responsabilidad es el titular en el otro país. Ahora, también puede ser que por la coyuntura, pues lo aceptaron, pero hay todavía queda la duda en las autoridades, ¿no? Y también en nosotros. Es un tema bastante debatible todavía sobre qué productos pueden ser, si los productos cosméticos pueden ser, tener ese espectro de atacar virus, atacar otro tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, precisamente recién mi lectura es que están conversando las autoridades todavía, están ordenándose, y en ese camino, pues lo que estamos viendo es que los productos que se fueron notificando con elimina virus no van a entrar dentro de productos cosméticos, ¿no? Entonces me imagino que también las otras autoridades, por ejemplo la peruana en este caso, le llamó la atención, ¿no? Ver un producto notificado para virus, ¿no? Cuando, bueno, como que sí exceden las cualidades de un producto cosmético. Entonces, imagino que ahí surgieron los debates y finalmente lo que están definiendo es que este tipo de productos no estarían comprendidos dentro de productos cosméticos. La recomendación es que cambien definitivamente esa definición. Seguramente en el transcurso de estos días el INVIMA, ¿no? Las demás autoridades le estarán comunicando a su empresariado que cambien los artes. Ajá, ya. Bueno, entonces, si bien es cierto, los anteriores cambios se realizaban a través de la BUCE, para el resto de ingredientes, pues tenemos que se realizan de manera virtual a través de esta página, de la aplicación web de Ventanilla Virtual, que funciona de 8 a 4 y 30 de la tarde, que bueno, han hecho un esfuerzo bastante considerable para y provechoso, ¿no? Para tener esta plataforma funcionando. Ojalá que en el futuro más bien puedan ampliar su horario de atención para que similar a Buce, pues uno puede ingresar en las 24 horas del día. Luego, bueno, eso es para el resto de actualizaciones que no entran por la Buce, ¿no? Ahora, antes de entrar acá, quería mirar rápidamente con ustedes, ¿dónde estás? La gestión de trámites por BUCE. Esto es de cómo, es un esquema general de cómo se realizan los trámites a través de la BUCE, pues podemos indicar que el administrado pues ingresa su trámite a través de la BUCE, luego esto pasa a Digemit
dependiendo de la conformidad de los documentos, puede dar un conforme. En caso de que sea conforme, se origina un código de pago bancario. Es para darle pago para darle lugar a este pago, pues nos da hasta 3 días hábiles. Incluso últimamente he visto que a raíz de la pandemia se ha ampliado este plazo, y en caso, bueno, si llegamos a pagar a tiempo, pues Digemis emite su notificación sanitaria obligatoria. El mismo camino es para los reconocimientos y para las renovaciones de notificación sanitaria obligatoria, ¿ya? Y en caso de que Digemit no acepte el levantamiento, perdón, no acepte el trámite, observa. En la observación tiene que detallar por qué está observado y sustentado siempre en un requisito legal, ¿no? Entonces eso también tómenlo en cuenta, tiene que ser sustentado en un requisito puntual de la decisión o de las resoluciones andinas. Bueno, también puede ser de la normativa nacional, pero siempre en un requisito, perdón, siempre tiene que ser sustentado en alguna normativa. Bueno, en caso de que tengamos esta observación, nosotros tenemos hasta 48 horas o 2 días hábiles para presentar o para presentar el levantamiento de subsanar, y en caso de que proceda, pues también se originará el código de pago bancario y nos emitan la NCO. Y si es que se vuelve a observar, en este caso ya no se observa, sino se rechaza definitivamente. Y lo que nos toca hacer es, bueno, nuevamente ingresar y recomenzar con el proceso, ¿ya? Ahí, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos ese trámite? Nos autenticamos acá a la BUSEF, ¿no? Con nuestro usuario, con nuestro RUJ usuario, la contraseña que nos da la SUNAT. Acá ingresamos a esta parte donde dice nueva solicitud, le damos clic. En nueva solicitud, pues vemos qué entidad escogemos a Digemit. Por ejemplo, en mi caso, mis trámites más frecuentes son estos de acá. Entonces elegimos, ¿no? el trámite. Yo acá voy a trabajar con un TUPA 81, que es el trámite de notificación sanitaria obligatoria, y nos van a empezar a pedir todos los requisitos para hacer la notificación sanitaria, ¿no? Entonces, primero datos del solicitante, se va a llenar, luego datos de la solicitud. Acá voy a poner, por ejemplo, notificación sanitaria obligatoria. Luego voy a poner me va a pedir los datos del fabricante, si es extranjero, nacional. Si es nacional, acuérdense que ya están estos linkeados de manera automática. Si es extranjero, vamos a llenar de manera manual cada uno de los fabricantes. También recordemos que en productos cosméticos, pues puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 fabricantes. No hay un límite. Entonces, esa es la diferencia con otros rubros de productos. Se completan los datos del producto. Shampoo, por ejemplo, ¿no? Yo me ponía shampoo Pepito. Entonces, acá en mi shampoo Pepito voy a elegir del desplegable qué grupo cosmético es el que le corresponde, y luego de eso la marca, ¿no? Entonces, la marca pongo Pepito. También puedo tener, en el caso de productos cosméticos, 2, 3, 4, 5 marcas, las que yo vea por conveniente o las que me pida mi empresa. Acá en grupo cosmético, pues también tenemos que llenar uno a uno, ¿no? En este caso no tengo grupo cosmético y lo dejo así en blanco. Y luego vamos a la pestaña de requisitos adjuntos. Acá en requisitos adjuntos, pues tenemos la declaración del fabricante, la fórmula, y es todos los requisitos que hemos mirado antes en láminas más adelante. Y acá en certificado de libre venta, por ejemplo, que todavía está, pongan un documento en blanco, ¿ya? Para que el sistema reconozca que está cargando algo y los considere. Por caso contrario, a veces no deja transmitir.
Bueno, entonces, cuando ya han subido todos los documentos, este botoncito de acá se vuelve negrito, o se vuelve más oscuro. Y recién ahí van a poder transmitir. Luego, esa transmisión fue con este número de solicitud, ¿recuerdan? Con este mismo número, con esta solicitud, ustedes le van a hacer seguimiento con esta solicitud hasta que se genere el código de pago bancario. ¿Ya? Entonces ahí esa solicitud va a originar un número de SUSE. El número de SUSE es como el número de expediente para el MINCETUR y para la SUNAT, ¿no? Y también con eso va a ayudar va a facilitar la importación de los productos. Y para Digemit se va a originar un número de expediente. Entonces, bueno, ahora están vinculados, número de SUSE y con el número de expediente. Entonces, esa es la información la manera de subir los archivos, por ejemplo, se suben como en cualquier página web, ¿no? O se selecciona de alguna carpeta que tengamos y se suben uno a uno hasta que tengamos esta información. Y con eso le damos clic en transmitir. Y eso era el detalle sobre cómo se hace el trámite en BUCE. Y luego, bueno, nosotros vamos a continuar. Ya nos falta poco. Creo que estamos por acá. Ya, muy bien. Bueno, entonces les comentaba que la decisión 833, que va a entrar en vigor próximamente, ha sido trabajada varios años y bueno, finalmente va a entrar en vigor el 1 de marzo del 2021. Ahora, esta decisión va a consolidar la información de las decisiones que vemos acá, la de la 516, la 777, la resolución 797, que es sobre vigilancia, la decisión 705, que es la de muestras, que también hemos mirado. Adicional a eso va a tener el reglamento de buenas prácticas de manufactura, que todavía está en proyecto, y el reglamento técnico etiquetado, que también está en proyecto. Esta decisión 833 va a consolidar y reemplazar, ¿no? a estas resoluciones también. Hasta el 28 de febrero del 2020 va a estar en vigor la resolución 1333 y la resolución 1906 y las 1954. Estas sobre formatos y sobre cambios y estas sobre formas cosméticas. Y a partir del el 1 de marzo del 2021 va a entrar en vigor la resolución 2108. Y yo los invito a que la revisen con mayor detalle. Está en la página web de Digemit y también la encuentran en la misma página web de la Comunidad Andina. Así también tenemos estas resoluciones sobre especificaciones microbiológicas que hemos revisado, ¿no? Entonces, estas resoluciones van a ser reemplazadas por esa resolución 2120 que ya está emitida y también pueden encontrar en la página web de Comunidad Andina. Sobre el campo de aplicación, esta normativa es mucho más amplia y nos habla de que regula desde la producción, almacenamiento, importación, comercialización de los productos cosméticos y el control y calidad y vigilancia sanitaria de los cosméticos. A diferencia de la decisión 516 que únicamente nos hablaba de la comercialización, ¿no? Acá el espectro es mucho más amplio. Sobre las definiciones, y bueno, uno de los hitos de esta nueva normativa es que tiene un capítulo sobre definiciones, lo cual es muy bueno porque así todos podemos entender lo mismo. A pesar de que somos países hispanoparlantes, entre los cuatro, pues tenemos algunas diferencias en cuanto a las interpretaciones. Entonces, siempre un glosario va a dar mayor claridad a lo que queremos definir, ¿no? Entonces, tenemos las novedades de que algunos temas ya han sido armonizados y definidos, ¿no? Acá, por ejemplo, el que más me llama la atención en lo personal y hay que hacerle seguimiento de cómo va evolucionando en el tiempo es que acondicionamiento en otros países pues se da a entender como o incluye también al reacondicionamiento, ¿no? Creo que nosotros somos el único país que tiene separado el tema de acondicionamiento y reacondicionamiento de productos. Entonces, en Comunidad Andina, pues ya estaría cambiado ese esquema y únicamente tendríamos al acondicionamiento. Entonces, ¿cómo va a manejar la autoridad peruana esa definición? Pues hay que ver cómo se maneja, ¿no? Luego tenemos el de denominación genérica,
nombre común que identifica una gama de productos cosméticos que tienen la misma función, ¿no? Entonces también ese es un término nuevo y sí es bastante importante porque nos va a ayudar a hacer los trámites y también a identificar, también hacer el rotulado, ¿no? Los artes de los productos. Denominación genérica, por ejemplo, sería shampoo o bloqueador solar, ¿no? Porque a través de eso, pues, ese es un nombre común que identifica una gama de productos cosméticos con una misma función. También en definiciones tenemos a la notificación sanitaria obligatoria, que mantiene la misma definición que la decisión 516 y todas las que ven acá. Un producto cosmético, acá la diferencia más grande, bueno, en primera instancia y a grosso modo les puedo decir que no hay una diferencia tangible en sí, ¿no? No solamente un reajuste en algunos términos, nada más. Pero lo que sí establece la decisión 833 es mucho más clara y tajante en definir qué cosa no es un producto cosmético, ¿no? Y es lo que está en rojo ahí abajo. Y nos indica que no se consideran productos cosméticos a las sustancias o formulaciones destinadas a la prevención, tratamiento, diagnóstico de enfermedades, y que van a ser destinados a ser ingerido, inhalado, inyectado, implantados en el cuerpo humano. No podrán declarar indicaciones terapéuticas ni otras que contravengan su definición. Mucho cuidado. Entonces, a pesar de que había una definición y es bastante clara, hubo la necesidad de indicar qué cosa no era un producto cosmético, ¿no? Y es todo lo que vemos acá, por si es que sucediese alguna duda. Sobre ingredientes, acá se amplía el bagaje de listado de referencia y se incluye, en el caso de la FDA, perdón, listas y disposiciones emitidas por la FDA que le sean aplicables. Es decir, ya no solamente a los aditivos de colores, sino a los listados de la FDA que le sean aplicables. Es decir, por ejemplo, las CFRs, las codificaciones, a las regulaciones que rigen, por ejemplo, para OTC, también podrían ser aplicables para productos cosméticos, ¿no? Dependiendo del caso. Acá, en caso de las directivas o reglamentos de la Unión Europea que se pronuncien sobre ingredientes cosméticos, que también ya estamos hablando de los reglamentos del 1229 del 2009, y también otros que versen sobre ingredientes cosméticos. Ahora, acá se continúa utilizando el listado menos restringido, ¿ya? Entonces, para mayor ejercicio de la industria. En caso de que las autoridades no se pronuncien restringiendo o prohibiendo un ingrediente, se usará o se continúa usando el listado menos restringido, menos restrictivo, ¿no? En cuanto a requisitos, la información general, pues tenemos que estos listados o la decisión 833 nos está solicitando para el trámite de notificación sanitaria, además del nombre del fabricante y de todos los datos del fabricante, los datos de los envasadores y acondicionadores de los productos. Sobre el caso del nombre del producto, también nos pide la denominación genérica, por eso es que les mencionaba hace un momento que eso de la denominación genérica que es muy importante tenerlo en la cabeza, ¿no? Porque a través de esa denominación genérica se va a permitir la identificación del producto. Entonces, y también se menciona que la marca o marcas del producto deben ser acordes a la función y características del producto y no se debe inducir a engaño o confusión con otras clases o categorías de productos, ¿no? Llámese alimentos, farma, dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces, los demás requisitos son similares. Acá lo que quería resaltar respecto a la información técnica es que en la descripción de productos nos están pidiendo que además de los ingredientes restringidos, coloquemos el listado de los ingredientes con la composición básica que ejerzan su acción cosmética, así no sean restringidos. O sea, si es que yo voy a tener un jabón de aloe, ¿no? Y
voy a claimear que le debo la propiedad principal al aloe, y si es que hacemos la búsqueda en los listados de ingredientes, ¿no? Vamos a encontrar que el aloe, bueno, el extracto de aloe que estoy usando no es restringido, pero como le estoy atribuyendo la función principal y está en mi composición básica, pues debo declarar la concentración de aloe que estoy utilizando, ¿ya? Así también, si es que hay sustancias nanomateriales, se debe informar a la autoridad la denominación química y el tamaño de la partícula del nanomaterial. La otra diferencia importante, porque lo demás continúa siendo similar al caso de la notificación sanitaria en el esquema de la decisión 516, es que en el caso que se presente solo el proyecto de arte de la etiqueta, el titular de la NSO debe entregar a la autoridad nacional competente de la etiqueta inmediatamente iniciada su comercialización. La entrega esta entrega debe ser parte del expediente formal. Es decir, continúa permitiéndonos usar el proyecto de arte, pero sí solicitan que se entregue la etiqueta definitiva, inmediatamente iniciada la comercialización, ¿no? Entonces, para saber qué información, si es que va a coincidir ambas informaciones. Mucho ojo con eso. Material envase primario y secundario cuando corresponda, ¿no? Entonces acá lo que les comentaba, que acá ya nos están pidiendo material secundario también. Luego la descripción del sistema de lotes de producción. Si es que hay más de un fabricante, se debe presentar más lotes la información de todos los fabricantes, ¿no? Hay un esquema que es el de segundo comercializador, a la fecha se utiliza en Comunidad Andina, ¿no? Y se utiliza de esta manera, que todo el trámite para el segundo comercializador es que este presente toda la información que presentó el titular de la NSO al momento de hacer el trámite de NSO, y adicionando la carta de autorización del fabricante al segundo comercializador. El interesado que se acoge a la NSO asume las mismas obligaciones que el titular de la NSO, y este segundo comercializador, disculpen que tengo a alguien afuera ofreciendo algo, este segundo comercializador no puede realizar modificaciones, reformulaciones, incorporaciones o ampliaciones. Cuando el titular de la NSO solicite voluntariamente su cancelación, se entenderá cancelada inclusive para todos los interesados que se acogieron a la misma. Ojo que acá esto está funcionando de la misma manera en la 516 y 833. A la fecha no está establecido en ningún lado ese tema, eso de que se cancela para todos los titulares, pero ya se sobreentiende. Entonces había la necesidad de llevarlo al documento. Es muy delicado ese tema del segundo comercializador, solo si es que tienen un contacto claro con el titular, sería recomendable, ¿no? Y si es que no hay otra alternativa. Pero como ven, pues uno siempre queda dependiendo del titular del producto. Entonces, muchas cosas pueden pasar. En el caso de la decisión 833, ¿cómo sería el trámite? Bueno, para hacerlo nos pedirían que esté el nombre del producto dentro de la solicitud de trámite, luego el código de la NSO, el nombre o razón social y dirección del interesado que solicita acogerse al código de la NSO, el nombre o razón social, dirección y país del fabricante en la respectiva NSO, luego el comprobante de la tasa que ya definirá DIGEMIT, y la autorización del fabricante cuando corresponda. Ojo, acá la carta de autorización del fabricante es obligatoria. Acá nos están indicando que ya va a ser a criterio de según la legislación interna de cada país miembro, ¿ya? Ya lo dejan al criterio de cada país miembro. En el caso de la renovación de NSO, esta NSO nos dicen que las NSO pueden ser renovadas por el mismo periodo y de manera sucesiva, con el mismo código. En este caso, ya no se presenta todos los requisitos para hacer la notificación sanitaria, sino únicamente una declaración jurada en la que se indique que se va a continuar comercializando con todos los requisitos vigentes de la NSO. Ojo, en este caso, pues, la teoría parece bastante simple, ¿no?
Pero recordemos que ahora, por ejemplo, nosotros estamos cumpliendo la decisión 516, que tiene requisitos diferentes a esa decisión. Antes de hacer una renovación, de presentar nuestra declaración jurada, lo que tenemos que hacer es adecuarnos a esta nueva decisión, ¿no? Adecuarnos. La manera de adecuarse es haciendo cambios, modificando lo que nos falte y también actualizando los requisitos que nos pendientes por esta nueva decisión. Y luego de eso recién podemos presentar nuestra declaración jurada, en la que declaremos la renovación del producto. Ojo, ¿ya? Porque parece simple, pero en realidad hay muchas cosas detrás que hay que examinarlas, y todo con tiempo, porque también consideren que si es que ustedes comercializan productos en otros países de la Comunidad Andina, cada país maneja sus tiempos distintos de trámite y pueden verse influidos, ¿no? Si yo comercializo un producto en Colombia, pues probablemente tengo que hacer en Bolivia, que es el país más, que con tiempos más largos de trámite, también tengo que prever mis trámites en ese país. Dices, acá hay una consulta muy importante. Si un titular de la NSO realiza un cambio, ¿qué trámite tiene que hacer el segundo importador? El segundo importador lo que tiene que hacer es cancelar la NSO y nuevamente volver a colgarse. ¿Cómo manejan los productos cosméticos que tienen cannabis? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, lamentablemente, a la fecha de hoy no hay, y hasta donde sé, y he estado revisando también, aquí en Perú no están aceptando productos con cannabis, ¿no? Porque hay un tema de por medio, de que es una sustancia fiscalizada, aunque esperemos que esto cambie, ¿no? Porque también les comento que en Ecuador y en Colombia, que son también países miembros de la Comunidad Andina, ya se aceptan productos con cannabis, se están comercializando. En Ecuador incluso hay proyectos de normas para regular, ¿no? Si bien es cierto, ellos reconocen que es una sustancia de cuidado, pues lo que están haciendo más bien es fomentar el cultivo y el uso en otras industrias, la cosmética, la alimenticia, la farma, pero lo que quieren es regularlo. Entonces hay proyectos de normativa que están encaminados en ese sentido. Esperemos que también en poco también Perú tome esa decisión. Para el reconocimiento de NSO, pues lo que están haciendo en esta nueva decisión es presentar solamente la copia digital o certificada, dependiendo del país, y el dossier presentado en el primer país miembro. Ya no van a ser la fórmula, especificaciones, instrucciones de uso, no. Ahora va a ser la copia del dossier. ¿Ya? Así que también mucho cuidado con eso, porque lo que va a ver el INVIMA, lo va a ver Perú, lo va a ver el DIGEMIT, ¿no? Entonces, ahí ajusten, que sea información que sea armonizada, ¿no? En los 4 países, que sea entendible tanto por la autoridad de los 4 países, los países donde ustedes comercialicen el producto. Y la tasa de pago. Sobre la circulación de muestras sin valor comercial, no ha habido mayor diferencia, a excepción de que acá, adicional a los requisitos, ya están colocando que se debe presentar también el objeto y la metodología de estudio del mercado y de la investigación y desarrollo, con un lugar y fecha y realización del mismo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Y bueno, eso es todo lo que tenía para mostrar. Nos hemos pasado unos minutitos de la charla, ojalá que les haya gustado, y cualquier duda, cualquier cosa por mi parte, ahí les estoy dejando mi mail, por si es que lo requieren. ¿Dónde está? Ay, le estoy mandando a una persona nomás. A todo, doctora, que nos interesa. Nuevos conceptos que nosotros debemos de conocer para este producto, para los productos cosméticos, y para los que estamos involucrados en toda esta normativa de cosméticos es muy importante. No ha aclarado muchas definiciones que bueno, nosotros quizás por el día a día no le hemos tenido conocimiento. Gracias, doctora Ninoska. Como para finalizar, chicos, ahí les he mandado un mensaje, ¿no? Para los que quieren constancia de participación, que incluye el